Buenos días, compañeros, buenos días, profesor. Mi nombre es Magali Reyes y el día de hoy nos toca hablar acerca del sistema de vida pre-inca e inca. Existen diversas culturas pre-incas y cada una de las cuales tuvo sus propias costumbres. Los primeros pobladores de los Andes pasaron por un largo proceso de adaptación y de conocimiento del espacio en el que habitaban. Uno de los procesos más importantes fue la domesticación de las plantas y de los animales. La civilización inca, también llamada civilización incaica o civilización quechua, fue la última de las grandes civilizaciones precolombinas que conservó su estado de independencia, imperio incaico, durante la conquista de América. Con la extensión del imperio, que ésta fue absorbiendo nuevas expresiones culturales de los pueblos incorporados y se ubicó entre los actuales territorios que hoy conocemos como Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia. La economía inca se basó en la agricultura que desarrollaron mediante técnicas avanzadas como las terrazas de cultivo llamadas andenes para aprovechar las laderas de los cerros, así como el sistema de riego heredados de culturas preincas. Los incas cultivaron una serie de productos, entre ellos está el maíz, la papa, la yuca, los frijoles, el algodón. Asimismo, también se dedicaron a la ganadería de camélidos como las llamas, las alpacas. Asimismo, también se dedicaban al tránsito de mercaderías o a la compra-venta de mercaderías como el pescado, las conchas, el sal, la artesanía. Ahora, ¿cómo estaba conformada la organización social y política de aquel entonces? En aquel entonces la jerarquía de mando era la del Tahuantinsuyo. Era una jerarquía muy rígida, pues el denominado Zapa o Zapa Inca era quien tomaba las decisiones secundados por los jefes de los cuatro suyos, ¿no? Que residían en la capital. El Zapa Inca gozaba de una serie de comodidades imaginables y su figura era respetada y venerada por todos. Entre sus privilegios también estaba el de poder elegir a sus mujeres entre las que escogía para los fines que él consideraba. Ahora, cada suyo que conformaba el Tahuantinsuyo estaba dividido en provincias o guamaní, cuyos límites coincidían a menudo con las fronteras étnico-políticas preincaicas y eran encabezadas por los apos o jefes. Los Huamaní se componían a su vez en sectores o sayas, al frente de los cuales estaban los gobernadores. Y por último, las sayas se constituían a partir de un número variable de ayllus, el núcleo social básico andino, al cual nos referiremos más adelante en el presente trabajo. El pueblo. El pueblo, por su parte, estaba constituido por una serie de grupos que desempeñaban distintas funciones. Ahí se ubicaban los artesanos, los jatunrunas, que eran las grandes masas campesinas, los micmac, súbitos trasladados por los incas para colonizar zonas en conflicto dentro del imperio, los pescadores y los llanas, quienes eran utilizados como servidores personales de la élite. El pueblo y la élite se vinculaban a través de los buracas locales o la burocracia estatal. El AIU era la unidad, básica de toda la organización social, cuyo miembro reconocía antepasados comunes. Aunque no constituía ni un clan ni un linaje, cada AIU formaba aproximadamente 100 cabezas de familia y que estaban liderados por un curaca. Poseían tierras comunales en las cuales trabajaban y se integraban en común. El sistema jurídico de aquel entonces, según el historiador Jorge Basadre, tuvieron un sistema jurídico según el orden social. Tenían una diversidad de organizaciones como un sistema de valores suministrado por la justicia. Por ejemplo, la monogamia era un mandato para el pueblo y no para la clase mayor. La pena de muerte, en caso de la nobleza, era decapitado en privado y en caso de pertenecer al pueblo, iban a la hoguera pública. Es así que toda organización social necesita un líder, y en este caso el Inca era quien estaba al frente del Estado del Imperio y gobernaba con sus dictados y lo que constituía el origen legal del imperio. Si bien no existía evidencia de un orden jurídico como tal, lo que sí existía, como ya lo hemos mencionado, era un orden social en base a la distribución de las riquezas y de las obligaciones y responsabilidades. Los incas no contaban con una escritura, sin embargo, la transmisión oral constituía la fuerza del imperio.
Las clases sociales. Las clases sociales en aquel entonces se dividían en inca, nobleza, pueblo y ayllu. La población estaba dividida en clases según su nacimiento y según la distribución de sus riquezas, la cual era bastante abismal en aquel entonces. Los pueblos conquistados tenían que someterse a la jurisdicción del pueblo que los conquistaba. Otro punto importante a mencionar acá era que las infracciones ya estaban dadas en el imperio. ¿Qué podemos decir respecto a este punto? Las infracciones, por ejemplo, para los nobles, ya estaba establecido que se tenía que hacer en privado, mientras que para el pueblo era de forma pública. Entonces ya había un sistema de infracciones que se aplicaban dependiendo de la jerarquía del poblador o dependiendo de la clase social a la que pertenezcas. Otro punto importante en donde también se evidenció el tema del desarrollo jurídico fue en la familia. La familia era un grupo social muy respetado en la sociedad inca. La familia, como tal, era la célula importante en el imperio. Tanto así que la elección de un cónyuge era algo obligatorio. El adulterio era castigado con pena de muerte. El cuidado de la niñez era de suma importancia para el imperio inca, tanto así que el infanticidio como el aborto también eran penados de muertes. Y en el caso de complicidad, el cómplice era acusado y era condenado a muerte como el autor del hecho. Entonces aquí ya podemos ver que se aplicaba una legislación en cuanto a la protección de la familia, en cuanto a la protección del infante y la legislación penal en cuanto a inculpar al cómplice, cargarle la culpa como si fuera el autor del hecho o el que cometió el delito. En el caso del trabajo y el tributo, el trabajo era planificado y obligatorio y estaban sometidos todos aquellos pobladores o ciudadanos que tenían entre 25 a 50 años de edad y tributaban sobre lo que trabajaban, salvo los sacerdotes que tenían un fin distinto, tenían funciones totalmente distintas, y los cojos o sordos que no trabajaban. Entonces, acá podemos ver que ya había un sistema tributario implantado. Las personas o los ciudadanos tributaban a partir de cierta edad y tributaban sobre lo que trabajaban, o sea, era una tributación proporcional y había una protección laboral a las personas con cierta discapacidad, como en este caso eran los cojos y los sordos. A nadie se le exigía más de lo que cada sector productivo podría tributar, o sea, era totalmente proporcional. Y había un sistema de jubilación. Pasados los 50 años, aquellos ciudadanos ya no tenían la obligación de trabajar y mucho menos tributar y se convertían en guías y consejeros. Entonces vemos de que ya aplicaban un sistema de jubilación hasta cierta edad para aquellas personas que ya habían cumplido su ciclo de trabajo. En cuanto a los procesos judiciales, sus procesos judiciales estaban caracterizados por su rapidez en cuanto a la administración de justicia. La acusación se hacía de oficio o la hacían las autoridades. La pena estaban ya establecidas. Había jerarquía en la aplicación de las leyes. Era necesario aplicar la pena de muerte ante un hecho probado, así de simple. O sea, si había un hecho probado, te aplicaban la pena de muerte. El proceso judicial estaba a cargo de los deucoriones, que eran jueces y fiscales, y actuaban de oficio. Si las personas a su cargo cometían un delito y no eran sancionados, a ellos se les condenaba. ¿Por qué? Por no ejercer la justicia o por encubrirlos. Y bueno, en el caso de los reos no eran sometidos a un juicio común, eran sometidos a un juicio divino, ¿no? Las leyes eran totalmente absolutas en este sistema. Bien, compañeros, eso es todo por mi parte. Procedo a dar el pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Bien, ahora les voy a hablar sobre las sociedades pre-incas. Si tenemos en cuenta que la época pre-inca comprende no solamente la historia de las grandes culturas, sino también los tiempos más remotos, cuando existieron formas sociales de tipo gentilicio, no puede existir una sociedad dividida en clases, debido a que se crearía un conflicto, ¿no? Entonces, en la época pre-inca, ciertas tribus territoriales tenían cierta organización de carácter defensivo y guerrero. Pudo existir atisbos de clases sociales en la proporción en que comenzamos a diversificar las actividades y unos hombres se sustrajeron de la actividad de la agricultura para dedicarse a la cerámica o a la arquitectura.
Bien, ahora continuando con las clases sociales de la cultura inca. La civilización inca tenía un gobierno monárquico y teocrático, donde la máxima autoridad era el inca. El estado inca estuvo dividido en 4 suyos, y cada uno estuvo a cargo de un tucuyricui, el cual actuaba como gobernador de dicho territorio. Como bien sabemos, en la cabeza estaba el inca, después estaba el consejo imperial, los gobernadores de los suyos, el príncipe heredero, el Auqui, el sumo sacerdote, el Huila Uma, los amautas, que eran los profesores, y el ejército imperial, el Apusquipay. Esa era la división de las clases sociales. Ahora te preguntas, ¿cómo era la organización social inca? La sociedad inca fue jerarquizada y rígida, formando una pirámide donde el Inca se encontraba a la cabeza de un imperio donde existieron grandes diferencias entre las clases sociales. Estas diferencias eran respetadas por cada uno de los habitantes del imperio y el pueblo, quienes constituían la base social. Teníamos entonces, en este lado tenemos a la realeza, la nobleza y el pueblo. Dentro de la realeza tenemos la realeza inca, conformada por la familia nuclear, el inca, el auqui, la coya, la esposa. Continuando a ello, tenemos la panaca real, parientes de la primera línea del inca. Después tenemos la nobleza de sangre, miembros restantes de las panacas, son sus parientes. Nobleza de privilegio, personas que destacaron por sus servicios, sacerdotes, agyas, y el pueblo, que vendría a ser los ayus, el ayu, el hatun runa, el pueblo general, el campesino. Los mitimaes, grupos trasladados para colonizar nuevas regiones, enseñando a los pueblos nuevas costumbres, a través de la colonización que ellos hacían en todo el trasfondo de su conquista. Los yanaconas, servidores al Inca y del imperio. Muchos de ellos eran prisioneros, eran la clase más deplorable dentro de toda la escala social. Bien sabemos que el imperio del Tahuantinsuyo se basaba en una organización social estratificada, ¿okay? Donde el Inca era considerado divinidad suprema del mundo andino. El hombre andino legitimó su poder absoluto en diversas esferas del orden social y sus prohibiciones destinadas a mantener un modo de existencia social pacífico, en base a los principios Amasúa, Amayuya y Amaqueya. Estas prohibiciones, por la naturaleza de sus consecuencias, podrían considerarse la base del sistema penal incaico. En este sentido, Bertrand Flournoy señala que las reflexiones de Pachacútec no eran los cimientos de una moral nueva, sino que recordaban las 5 interdicciones esenciales de la ley incaica: la mentira, la flojera, el robo, el asesinato y el libertinaje. Bien, ahora continuando, podemos comprender que ante la ausencia de la escritura en el mundo andino se podría presentar un panorama de incertidumbre sobre la existencia o no de las citadas prohibiciones, pero no es así, porque el estudio e interpretación de las fuentes documentales, a través de ellas podemos encontrar la descripción de hechos en el Tahuantinsuyo, donde se imponían determinadas sanciones a quienes infringían ciertas prohibiciones, con la finalidad de mantener un equilibrio en la sociedad. Bien, ahora el catálogo de prohibiciones en el imperio de los incas tendrá como primera imposición respetar al dios Sol o al Inca como su representante divino, ¿no? Terrenal en este caso. En segundo lugar, se castigarán a todas las conductas que desobedezcan las disposiciones del Inca, y todas aquellas que alteren el sistema actual de las cosas. Eran muy rígidos ante ellos. Ahora, tenemos el comentario, en este caso el etnólogo y antropólogo francés Bertrand Flournoy, en su obra La aventura inca, señala que el Inca Pachacútec
sin necesidad de manuscritos, difundió los siguientes pensamientos. Como podemos observar, dice: la paz de un reino nace con la obediencia de los súbditos. Deben los jefes tratar con clemencia a los tímidos y castigar con severidad a los parlanchines. Hay que tratar cual ladrones a los jueces que aceptan regalos. Siguiendo con esto, el adulterio es como un robo, su castigo es la muerte. Siguiendo, la ira es prueba de debilidad de carácter. Y más resaltante aún es: la ira es como la araña que saca de las flores más hermosa su ponzoña. Igualmente, como ratifica, menciona, la ira, la envidia es un gusano que roe las entrañas de los hombres. El castigo del mundo andino, para ser comprendido como expresión de derecho punitivo, debe canalizarse dentro de ciertos límites. Considero que aquellas civilizaciones como la incaica, que tenían una organización política y social necesariamente para mantener un orden establecido, crearan prohibiciones y castigos con la finalidad de reprimir conductas consideradas perjudiciales para su orden social. Ya bien, durante la historia se ha presentado la acción de quitarle la vida a otro ser humano como lo más deplorable de todas, pero en paralelo también existen supuestos donde está justificada tal acción, ya sea desde el punto de vista religioso, en este caso son los sacrificios, jurídico, en este caso es la sanción penal, en lo militar, donde consiste ya lógicamente matar al enemigo. Bajo esta visión general, podemos decir que que todos estos actos estaban regulados por un derecho, pero, pero que no en todos los casos era una pena. Entonces, cuando hablamos de un derecho inca, este se refiere a un sistema regulatorio de la conducta humana que posee prohibiciones, por ejemplo, no matar, obligaciones, matar al enemigo, o permisiones, donde se puede matar para sacrificios. En este sentido, la forma penal tiene que enlazar una consecuencia del mandato deóntico con una pena. En este caso, se daban los sacrificios, pero los cuales no eran considerados como una pena. Siguiendo a ello, la pena consiste en quitarle la vida a otra persona. ¿Okay? Cuando se ha verificado que ha cometido algún delito, que la persona está siendo sancionada por este motivo, lo que significa que para hablar de pena de muerte es necesario hacer mención a una serie de conductas que están sancionadas con esta pena. Por ejemplo, el derecho penal era intimidatorio y cumplía una finalidad aleccionadora, motivo por el cual sus penas eran severas. El Inca era encargado de decretar las leyes, y dentro de estas se encontraban las correspondientes a la pena de muerte. Prescott, basándose en Garcilaso, señala que violar la ley no era tan solo insultar a la majestad del trono, sino cometer un sacrilegio. El Tahuantinsuyo fue un estado con un derecho propio, por más que su derecho no pueda ser comprendido. Esta parte no va. Como conclusión, podemos afirmar que el Tahuantinsuyo fue un estado con derecho propio. Por más que su derecho no pueda ser comprendido a plenitud por nosotros, es cierto que nuestra mentalidad actual puede entender la pena de muerte tanto civil como militar, pero se nos es difícil de asimilar la regulación de los sacrificios que no pueden ser calificados como pena. Los derechos de antiguas sociedades tienen figuras como poco comprendidas por las mentes actuales, como nuestro derecho también lo será. Nuestro derecho también será poco comprendida por las mentes futuras o nuestras futuras generaciones. Buenas, ¿cómo estamos? Vamos a tocar el derecho en el Tahuantinsuyo.
Primeramente, para definir el derecho del Tahuantinsuyo, hay que definir qué es el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo es un espacio territorial que abarca por el norte con Colombia, Ecuador, por el sur con Argentina, Chile, por el este con Bolivia y por el oeste con el Océano Pacífico, y dentro de ello Perú. Cusco era la capital del imperio, que era el centro político y religioso del Tahuantinsuyo. Este Tahuantinsuyo se divide en cuatro: el Chinchasuyo, el Antisuyo, el Contisuyo y el Collasuyo. El Tahuantinsuyo llega a su máxima expresión o su consolidación con el Inca Pachacute, más o menos aproximadamente en el siglo XII, y duró hasta 1532, cuando los españoles invaden el imperio. El Inca era considerado la máxima autoridad política, social y, por qué no, jurídica, ya que decía que el Inca era el hijo de Dios Sol. Por consiguiente, era un personaje, un semidios, era el intermedio entre lo divino y lo terrenal. Y el Inca gobernaba con los nobles. Los nobles eran los sacerdotes, los guerreros o personas que tenían ciertos cargos administrativos en el imperio. Ya que, ya que en el imperio no existió una escritura o no existió unas leyes codificadas, sí hubo ejercicio de derecho, ya que para administrar un tremendo territorio, un territorio vasto, con diferentes culturas, diferentes pueblos, se necesitaban normas, se necesitaba establecer normas, leyes en el imperio. Es por eso que se dice que el método fue la costumbre, ¿no? La vía oral. Dentro de ellas podemos encontrar las leyes famosas en el Tahuantinsuyo, que es la Amaqueya, la Mayuya y la Masúa. Podemos traducirlo al castellano que Amaqueya es: no seas perezoso; Amayuya, no seas mentiroso; y Amasúa, no seas ladrón. Esto fue la base de las leyes, ¿no?, establecidas en el imperio. Por ejemplo, podemos encontrar estas normas, estas leyes, en el orden social. Por ejemplo, que la justicia se implantaba según la orden social en el imperio. Quiere decir que, por ejemplo, el Inca, que era la máxima autoridad o la máxima personaje, él tenía, por ejemplo, ¿no?, tenía el derecho de aplicar la poligamia. El Inca y los nobles podían tener muchas mujeres e hijos, ¿no?, fuera de su matrimonio, pero el pueblo no. El pueblo no podía ejercer la poligamia, tenía que hacer la monogamia, ¿no? Ellos no podían tener mujeres o ser infieles, ¿no? Ellos tenían, si hacían eso, se aplicaba la norma, había penas para ello. Por ejemplo, también los nobles, cuando cometían algunas faltas a la norma o a las leyes, eran decapitados, ya que la decapitación se puede decir que es una muerte no tan dolorosa, y esta decapitación se hacía en privado. En cambio, el pueblo, la pena máxima también era la muerte en algunas cosas, y ellos tenían que ser quemados en la hoguera, ¿no?, o castigados hasta morir. Pero toda la aplicación de la ley se hacía en público, o sea, para que los demás miren y sepan y sientan el miedo, ¿no? Sepan que es malo incumplir con las normas. También podemos definir que había derecho en la familia. Por ejemplo, para el Tahuantinsuyo, la familia es la parte fundamental del imperio, es la célula, es la matriz, es la base. Entonces la familia es protegida. También hay normas y leyes en el tema del infanticidio, del aborto, ya que el aborto y el infanticidio eran penados, incluso hasta la muerte, dependiendo de la gravedad. Las violaciones también. Las violaciones eran su máxima pena, la muerte, o siempre y cuando el violador llegaba a un acuerdo y se casaba con su víctima y podían ejercer una familia. Pero de todas maneras el violador era castigado, como que le bajaban de rango o le ponían a hacer trabajos forzosos para que pueda resarcir su pena. Los niños eran protegidos en el imperio, en el Tahuantinsuyo, porque consideraban que los niños era importante. Es algo muy importante que en el Tahuantinsuyo se ha dado, ya que ellos cuidaban a los niños. Había normas que se tenían que establecidas para el cuidado de los niños. También podemos ver en el trabajo, que en la institución del trabajo,
por ejemplo, el trabajo era obligatorio en el imperio, en el Tahuantinsuyo, era obligatorio. Y ¿quién trabajaban? El pueblo eran los que trabajaban y ellos eran los que tributaban. Ya en esa vez se hablaba de tributo, que era una parte de lo que ellos producían se entregaba al Estado. Ese tributo es definido definido por lo que producían. Quiere decir, si es que producían papa, ellos tenían que dar una parte de papa al Estado, ¿no? Al Inca. En cambio, los nobles no tributaban, los nobles no trabajaban, los nobles ejercían, se puede decir, la administración de dicho imperio. Y también podemos hablar en tema, por ejemplo, podemos hablar sobre la jubilación, ya que el ciudadano tenía que trabajar desde los 20 hasta los 50 años. Después que pasaron 50 años, ellos ya no estaban obligados a trabajar, sino que ya eran, se puede decir que ellos ejercían ya un cargo o un puesto así de maestros. Ellos enseñaban o impartían sus experiencias a los más jóvenes, ¿no? Ya en esa época podemos hablar en tema de los tributos, ¿no? Qué bien, los tributos, ¿no? Entonces podemos decir que ahí ya se aplicaban ciertos principios tributarios en esa época. Ahora podemos tocar en el proceso judicial en el Tahuantinsuyo. Podemos decir que el proceso judicial era rápido, ya que se aplicaba la pena cuando había situaciones probadas de delito, ¿no? Y estas acusaciones se daban o estaban encargadas por los decuriones, que eran los jefes de 10 familias. Estas personas están obligadas a que cuando haya un delito, una falta a las normas, tenían que acusar, porque si no lo hacían, esas penas eran para ellos. Entonces ellos estaban obligados a cuando hay una falta a la administración o un delito a la norma, o una falta a la norma, ellos tenían que hacer las acusaciones. Y estos juicios eran rápidos y se decían que eran juicios divinos, ya que era mandato del Inca. Y en estos juicios era muy raro ver que se cambie de perspectiva o que haya mentiras o que el decurión pueda exigir o recibir sobornos, ya que si esto pasaba o era descubierto, se aplicaba la muerte para estas personas. Entonces estas penas estaban establecidas y había niveles también de pena, ¿no? Podemos decir que en el Tahuantinsuyo el proceso judicial o las leyes implantadas o las penas eran desproporcionadas entre el delito cometido y la pena aplicada, porque o sea, un ejemplo, tú puedes robar una papa y como era un robo, simplemente aplicaban la muerte, ¿no? Era desproporcionada, pues, la ley. Dentro de eso podemos poner como que un historiador se sorprendió del sistema tan rígido que había en el imperio, en el Tahuantinsuyo. El historiador Pedro Cieza de León, por ejemplo, quedó asombrado del sistema de leyes y los castigos en el imperio incaico. Él dio una cita, ¿no? Una frase que quedó más o menos que describe el derecho en el imperio, que dice, vamos a citar al señor Cieza de León: de tal manera entendían los incas el poder de justicia que ninguno osaba hacer desaguisado ni hurto. Esto quiere decir que en el Tahuantinsuyo los pobladores e incluso también los nobles tenían miedo, o sea, tenían tanto miedo de cometer un delito porque sabían que el castigo era la muerte o penas muy severas. Era difícil ver que los pobladores de nobles y el pueblo cometieran delito, ¿no? Porque eran severas la pena. Bueno, muchas gracias, eso es todo.